Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Yo soy Gaby Cardoso Yo soy Carol Samsin. y estamos hoy aquí en este podcast para poder hablar sobre un tema muy interesante que es el tratamiento integral del paciente. Como saben, comenzamos a hacer este tipo de contenido porque recibimos muchas preguntas, recibimos muchas dudas sobre ciertos temas en los diferentes canales, en las diferentes redes sociales. Entonces, aprovechamos este momento, aprovechamos este podcast para ir respondiendo las dudas que van llegando sobre temas en específico, ¿sí? Entonces, por eso elegimos este tema el día de hoy, que es el tratamiento integral del paciente. Así que aprovechando, si de por ahí tenés algún tema que te parezca interesante, algún tema que te parezca interesante o algún tema que te genere alguna duda, puedes dejarnos aquí abajo en los comentarios cuál es el tema, cuál es tu duda. Entonces vamos a ir captando eso para continuar generando este tipo de contenido. De paso, ya que estás por aquí en nuestro canal de YouTube, podés aprovechar para inscribirte al canal. Debe haber algún botoncito por acá abajo donde podés inscribirte. Entonces, de esa manera también YouTube te va avisando cada vez que transmitimos por aquí, ¿sí? Y aprovechando una vez más, si este tipo de contenido te es útil, si este tipo de información, mejor dicho, te es útil, podés utilizarla en el consultorio, también podés dejarnos un like. De esa manera sabemos que este tipo de información es importante para vos, te resulta útil y de esa manera vamos trayendo más contenido de este tipo. ¿Está bien? Así que la idea de hoy es poder responder algunas dudas sobre este tema que les estuve comentando y mi querida Carol me va a ayudar con eso, ¿sí? Entonces Carol me va a ir comentando cuáles son las dudas que llegaron, suelen llegar al mail, a las redes sociales, al inbox. Entonces vamos a ver cuáles son las dudas que tenemos sobre este tema. Muy bien, Gaby. Creo que es una de las dudas que siempre llegan porque las personas creo que no conocen muy bien la nutrición funcional en sí, sí, porque hay países que no se habla mucho de esta manera de trabajar, de tratar a tus pacientes. Y primero que nada, podemos comenzar hablando un poquito sobre qué quiere decir tratamiento integral del paciente. ¿Puedes Dale, explicar un poquitito cómo que es esto? ¿qué sería el tratamiento integral del paciente? Dale, voy a tratar de explicar de la manera más simple posible. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra integral, solamente la palabra integral, ¿qué quiere decir la palabra integral? ¿Sí? Son todas las partes o las diferentes partes de un todo, ¿sí? Entonces, cuando trasladamos eso al ámbito del paciente, ¿verdad? Entonces, un tratamiento integral del paciente sería poder entender cuáles son los diferentes factores, ¿sí? Que tienen una influencia directa en el organismo de ese paciente, ¿sí? Ya sea generando salud o generando enfermedad. Y no solamente concentrarnos en un único factor. Y te voy a dar un ejemplo así bien rápido y bien simple como para que se entienda. Entonces, por ejemplo, cuando llega un paciente con obesidad al consultorio, ¿qué es lo primero que hacemos como nutricionistas? Pensamos que tenemos que indicar una dieta hipocalórica para poder tratar la obesidad de ese paciente. O sea, vamos a hacer una restricción calórica para que ese paciente pueda perder peso, ¿verdad? Correcto, es una estrategia viable que podemos utilizar para eso, ¿verdad? Entonces, en muchos pacientes tenemos resultado con esa estrategia, en muchos pacientes no tenemos resultado. ¿Por qué? Porque estamos fijándonos solamente en un factor, ¿sí? Que es la cantidad de calorías que el paciente consume en ese día. Pero no estamos viendo cuáles son los otros aspectos que tienen una influencia en ese paciente, en el organismo de ese paciente que está generando esa obesidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? No nos fijamos, por ejemplo, si el paciente presenta o no disbiosis intestinal, si está o no inflamado,
si el paciente tiene algún desequilibrio, por ejemplo, en el sistema mental, emocional y espiritual, que hoy en día sabemos que ese es el sistema central de la nutrición funcional y que va mostrando que los sentimientos del paciente, por ejemplo, tienen un impacto directo en su salud, ¿sí? Entonces, para poder tratar la obesidad de ese paciente, nosotros tenemos que equilibrar todo eso que está desequilibrado. ¿Mi paciente duerme bien? Sí o no, ¿sí? Entonces, tenemos que ver todos los diferentes factores que influencian, que influyen en el organismo del paciente para poder tratar ese desequilibrio o ese diagnóstico final que en este caso, por ejemplo, sería la obesidad. Entonces, esa sería una manera de explicar lo que es el tratamiento integral del paciente. Ajá, entiendo. ¿Y por qué es tan importante atender al paciente con una visión o un enfoque integral? Porque hoy en día, o mejor dicho, la manera que fuimos entrenados, o por lo menos en la época que yo estudié en la Universidad de Nutrición, a mí me entrenaron a poder tratar la patología que tiene mi paciente, ¿sí? Entonces, mi paciente tiene un diagnóstico patológico, tiene una enfermedad, tiene una patología, y yo tengo que hacer una dietoterapia para poder tratar esa patología. Pero en realidad esa patología la tiene un paciente, un ser humano. Entonces yo tengo que tratarla a ese paciente, a ese ser humano que está detrás, que posee esa patología, para realmente poder tener resultados duraderos en ese paciente. Sí, porque mucho, por ejemplo, en el caso de la nutrición, la mayor cantidad de pacientes que llegan al consultorio son pacientes con sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no le tratamos al paciente con este enfoque del tratamiento integral? ¿Sí? Muchas veces no podemos llegar a ese resultado que nuestro paciente necesita o que nuestro paciente desea. Entonces, es muy común ver, por ejemplo, que nuestro paciente se estanca en su peso o el famoso efecto rebote. Entonces, eso probablemente pueden ser consecuencias de no haber realizado un tratamiento integral del paciente, ¿sí? Entonces, yo creo que por eso es muy importante poder entender esta visión o este enfoque del tratamiento integral del paciente. Y otro punto también que es muy importante, que creo que es una duda que llega en todo momento, no solamente en nuestras redes sociales, sino que también por email, que siempre la consulta es, Gaby, ¿qué alimento le puedo indicar a tal paciente que tiene tal patología? ¿Verdad? ¿O Sí, sí. qué alimento tengo? Siempre tiene direct, ¿sí? Mensajes de los Nutris mismos preguntando, pero Gaby, ¿qué hago cuando el paciente tiene tal patología o tiene X patología? Y miro que cuando explicas sobre esta cuestión de analizar el paciente como un todo, creo que no existe una receta, ¿sí? Para cada, no es la misma receta para todos los pacientes que tengan expatologías, ¿sí? ¿Cómo es esto? Porque creo que las Nutris, no sé si es de lo que aprender en la graduación, sí, no sé si hay esta diferencia, creo que sí, puede explicar un poquito sobre esto, pero siempre hay preguntas sobre tal patología, sobre tal Ujú. patología. Claro, que es más o menos lo que estaba comentando, ¿verdad? Estamos muy enfocados en tratar la patología del paciente y en enfocarnos en poder estructurar un protocolo. Entonces, cada vez que viene un paciente con enfermedad de Crohn, yo sigo estos pasos. Cada vez que llega un paciente con diabetes, yo sigo estos pasos. Cada vez que viene un paciente con obesidad, yo sigo estos pasos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que por lo menos como te estaba contando, en mi época de esa manera aprendíamos en la universidad. Pero cada organismo, cada paciente es diferente y por más que tenga una patología que otros pacientes también la tienen, ese organismo de ese paciente reacciona de manera diferente, ¿verdad? Entonces, cuando vamos entendiendo el contexto general de ese paciente, es mucho más fácil poder indicar un tratamiento nutricional, ¿sí? Que me dé resultados reales y duraderos
Y aparte de eso, también poder responder esa pregunta que siempre nos llega. ¿Qué alimento puedo indicar a tal paciente? O de repente hay un alimento de moda, ¿verdad? Que está muy asociado con alguna patología, por ejemplo, el té verde con el tratamiento de la obesidad. Entonces sabemos que de repente podemos utilizar el té verde porque es un alimento funcional y nos va a ayudar en aquellos pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. Pero si yo no miro el contexto completo de mi paciente, o sea, si yo no miro las diferentes partes de ese paciente que es un todo y yo no entiendo que ese paciente sufre de dolores de cabeza y también presenta insomnio, entonces ese alimento funcional, ¿sí? Que puede generar un beneficio en la mayoría de los pacientes, en ese paciente no me va a ayudar en el tratamiento de la obesidad, ¿sí? Entonces yo creo que eso es uno de los factores así más importantes que aporta la nutrición funcional, que es este enfoque del tratamiento integral del paciente, ¿verdad? Porque nos ayuda mucho a saber indicar un protocolo para el paciente y no necesariamente la patología, porque muchas veces llega al consultorio un paciente que no solamente presenta obesidad, sino que también presenta síndrome de intestino irritable, hipotiroidismo, diabetes, síndrome metabólico. Entonces, ¿qué protocolo utilizamos ahí? ¿Verdad? ¿Cuál de todos los protocolos que conocemos utilizamos ahí? Entonces, si tenemos esta visión del tratamiento integral del paciente, es mucho más fácil saber por dónde comenzar, entender cuáles son los desequilibrios nutricionales de este paciente y comenzar ahí a equilibrar esos desequilibrios para que mi paciente tenga un mejor resultado, ¿sí? Que al final sería una mayor calidad de vida. Ajá. O sea, es mucho más profundo, ¿sí? No tiene como, no, nosotros no tenemos como responder a estos mensajes, ¿sí, Gaby? Porque Sí. no conocemos al paciente, no conocemos lo que pasa, no tenemos la visión integral, o sea, es imposible, digo, sin las informaciones poder responder si algún alimento es bueno o no para el paciente que tiene X patología si no entendemoslo todo. ¿Es esto? Sí, es así mismo, ¿verdad? Por eso que siempre cuando tenemos nuestros live de los miércoles, solemos hablar de algún tema en específico o de alguna patología, por ejemplo, en específico desde la visión de la nutrición funcional. Y ahí me van preguntando, o sea, y en tal patología, ¿cómo hago? Y siempre es un poco complicado responder porque hay que analizarle al paciente como un todo, como este caso de obesidad que te conté. En la mayoría de los pacientes podemos utilizar, claro que podemos utilizar el té verde, pero ¿y si justo la colega me está consultando y su paciente es uno de estos pacientes que no duerme bien, no se puede relajar, tiene dolores de cabeza? Entonces yo le respondí de manera equivocada, porque el té verde está contraindicado en ese tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces por eso siempre es importante entender que el enfoque no es la patología del paciente, el enfoque tampoco es el alimento, si el alimento es bueno o si el alimento es malo, el enfoque tiene que ser nuestro paciente, ¿verdad? El organismo de ese paciente, cómo ese paciente responde, porque cada paciente es diferente, ¿sí? Cada paciente tiene factores diferentes que estimulan de manera diferente a su organismo. Entonces, por eso utilizamos lo que es el tratamiento integral del paciente para ir entendiendo cuáles son los diferentes factores que van a influir en la salud de ese paciente o en la enfermedad de ese paciente. Y ahí, una vez que identificamos cuáles son esos factores, comenzamos a equilibrarlos. Entonces, si mi paciente tiene una disbiosis intestinal que probablemente le está afectando en su diagnóstico de obesidad, vamos a comenzar nuestro tratamiento tratando de modular esa microbiota intestinal, ¿sí? Entonces, por eso que de repente es un poquitito complicado poder responder si es bueno, no es malo o utilizar tal protocolo para tal patología. Exactamente.
Por eso en nuestro curso Fundamentos de la Nutrición tenemos nuestras clases en vivo de Case Review, ¿sí? Donde cada alumno puede poner tu caso en específico con todos los datos para que Gaby y los colegas puedan realmente mirar, diagnosticar, analizar para poder dar una sugerencia de cómo seguir en el tratamiento, ¿sí? Solamente de esta manera podemos de alguna forma ayudar a las Nutri, ¿sí? Sí, totalmente. Y creo que esa es una de las mejores clases que tenemos en el curso Fundamentos de la Nutrición Funcional, porque nos ayuda a poder poner en práctica toda la teoría que vamos aprendiendo, ¿verdad? Porque hay veces que es fácil, o para ciertos colegas es fácil sentarse, estudiar, entender, hacer apuntes, pero otra cosa es pasar todo eso a la práctica. Entonces utilizamos nuestras clases en vivo de Case Review para poder poner en práctica todos los conocimientos, y eso también nos ayuda a entender cómo cada paciente es diferente, porque la mayoría de los casos clínicos que llegan son pacientes con sobrepeso, son pacientes con obesidad, pero el tratamiento nutricional siempre es diferente para todos, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Es interesante que siempre de manera muy regular Sí. recibimos mensajes de personas que quieren ser atendidas por vos o por alguien que tenga esta visión, porque muchas veces las personas escriben, Gaby, puede atenderme porque ya pasé con diversas Nutris y ninguna consigue resolver mi caso. Es muy común este tipo de mensaje. ¿Crees que es porque las Nutris están tratando a este paciente de una manera más tradicional, sin mirar la manera integral? O sea, ¿cuál es el mayor beneficio en tratar el paciente con esta visión? ¿Puede ser que esté pasando esto con relación a manera que está tratando el paciente? Yo creo que, no tengo cómo afirmarte, ¿verdad? Pero creo que puede ser esa una de las posibilidades, porque sí, en el consultorio, la mayoría de los pacientes que llegaban siempre eran pacientes que ya creían que no tenían solución para sus casos, ¿verdad? Entonces eran pacientes que no solamente ya habían pasado por varias Nutris, sino que ya habían pasado por varios profesionales del área de la salud, varios médicos, fisioterapeutas, apoyo psicológico también. Y es como que ya llegaban a mi consultorio porque le habían recomendado y bueno, para cumplir, ¿verdad? Entonces yo creo que puede ser por este enfoque que presenta o que te da la nutrición funcional, que los pacientes que ya habían pasado por varios profesionales y llegaban conmigo, yo era la última profesional con los que ellos se atendían, porque conmigo conseguían tener un resultado. ¿Por qué? Porque hacíamos todo este trabajo juntos, ¿sí? Nos enfocábamos en todos los diferentes puntos que podían estar generándole esa falta de salud, ¿verdad? Entonces vamos viendo puntos no solamente relacionados a la alimentación, a las deficiencias nutricionales, sino que vamos entendiendo también cómo ese sueño repercute en el diagnóstico del paciente, cómo está la parte emocional de ese paciente, ¿verdad? Si los sentimientos de ese paciente tienen alguna influencia o no en el estado del organismo de ese paciente en ese momento, ¿verdad? Entonces, cuando vamos viendo, como te dije, las diferentes partes de un todo, entonces es como que conseguimos arreglar, ¿verdad? Conseguimos arreglar, o sea, conseguimos volver a generar salud en ese paciente, ¿sí? Entonces yo creo que puede ser por un tema de que como no aprendemos esto en la universidad, o por lo menos en la época que yo estudié, y por lo que siempre nos relatan los colegas que, los alumnos del curso, por ejemplo, creo que esta visión todavía no se enseña dentro de los 5 años de la carrera de nutrición. Entonces yo creo que puede ser por eso, ¿sí? Porque
nos enfocamos en un solo punto, contamos calorías o hacemos el protocolo para tratar la diabetes, que es una dieta hipo, sin baja en carbohidratos, perdón, pero entonces es como que nos fijamos en un solo punto y dejamos de lado otros puntos, pero porque realmente no nos enseñaron a hacer a entender cuáles son las conexiones de eso con el organismo del paciente, su mal funcionamiento y el diagnóstico de la patología que presenta hoy. Pero entonces yo creo que puede ser. Ujú. Sí, tiene sentido. Y dime algo, Gaby. Ujú, Si no tratas a tu paciente con la visión de la nutrición ujú, funcional, con esta visión integral, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué ujú. piensas sobre esto? Te digo por experiencia propia, ¿verdad? Porque a mí me tocó, una vez que yo me recibí de la universidad, atendí pacientes 5 años y después comencé a entender la visión de la nutrición funcional, comencé a estudiar y luego de eso comencé a aplicar en mis pacientes, ¿verdad? Entonces lo primero que te puedo decir es la falta de resultados, ¿verdad? Entonces cuando yo aplicaba la nutrición tradicional, todos los conceptos que había estudiado en la universidad, como te dije, muchos pacientes tenían resultados, pero muchos pacientes no tenían resultados, ¿verdad? Y muchas veces yo colocaba la culpa en el paciente. Mi paciente no está haciendo lo que yo le estoy indicando. Y volví a mi paciente y me decía, sí, Nutri, yo estoy haciendo al pie de la letra todo lo que me decís, ¿verdad? Entonces, yo creo que la falta de resultado y especialmente falta de resultados duraderos, ¿verdad? Porque hay veces que el paciente tiene resultados, baja de peso, pero sale de esa dieta, ¿sí? Sale de esas indicaciones nutricionales y vemos el efecto rebote, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que probablemente yo no conseguí equilibrar los desequilibrios de mi paciente, ¿verdad? Entonces, cuando utilizamos este enfoque del tratamiento integral del paciente, cuando comencé a utilizar este enfoque, yo veía que mi paciente tenía mejores resultados y esos resultados duraban, ¿verdad? El paciente conseguía mantener los resultados, sus resultados, o sea, conseguía mantener su salud a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es uno de los principales puntos. Y también creo que hay menos frustración y menos desánimo por parte no solamente del paciente, sino que también por parte del profesional que le está atendiendo al paciente, ¿sí? Porque que vos estés haciendo tu mejor, que estés colocando en práctica todos los conocimientos que te enseñaron en la universidad y que tu paciente haga, siga tus indicaciones y no tenga resultados. Y vos no entiendas por qué, porque estás haciendo todo bien, ¿verdad? Eso genera frustración y genera desánimo, ¿verdad? Que como ya me habrán escuchado hablar en algún momento, llegó un punto que yo quise desistir de la carrera, ¿verdad? Y eso también hace con que el paciente que se desanima y se frustra no vuelva a las consultas nutricionales, ¿verdad? Entonces, no solamente falta de resultados, sino que genera también ese sentimiento, no solo en el paciente, sino que también en el profesional, cuando yo, y te digo por experiencia, cuando yo no aplicaba este tratamiento integral del paciente, ¿sí? Ujú. Y creo que cuando comenzaste a estudiar la nutrición funcional, que tuvo esta mirada con relación a la visión integral del paciente, ¿sí? Ujú. Pero cuando trataba a pacientes, así que se graduaste, ¿sí? Que no tenía esta visión de la nutrición funcional, creía que tenía esta visión, creía que atendía el paciente de manera completa, etcétera, etcétera. ¿Cómo que era el antes y después? Claro, porque cuando comencé a atender pacientes, cuando estudiaba en la universidad, yo creía que preguntarle a mi paciente cuáles eran los alimentos que le gustaba, cuáles eran los alimentos que no le gustaba, cómo era su rutina del día a día, tratar de respetar sus elecciones alimentarias, ¿verdad? Tratar de congeniar todo eso. Yo creía que eso era un tratamiento integral. ¿Por qué? Porque yo trataba de entender
cómo era la alimentación de ese paciente, ¿sí? Y trataba de incluir las indicaciones para mejorar la patología que ese paciente presentaba, ¿sí? Entonces, cuando escuché la primera vez el concepto de tratamiento integral del paciente, me dije a mí misma, pero yo hago eso todos los días en el consultorio, ¿de qué me estás hablando? ¿Verdad? Pero cuando entendí lo que realmente era el tratamiento integral de mi paciente, o sea, yo a mi paciente no le preguntaba, yo le preguntaba cuántas horas dormía, pero yo no le preguntaba a ese paciente cómo dormía, si dormía bien, si se despertaba mientras dormía. Yo no entendía cuál era el significado de que mi paciente se despierte durante la noche o que consiga dormir después de tal horario. No sabía cómo eso tenía una influencia en su metabolismo o, por ejemplo, en la absorción de ciertas vitaminas, ciertos minerales. Entonces, cuando comencé a entender lo que es el tratamiento integral del paciente, ahí realmente comencé a entender esta parte, ¿verdad? Que no solamente es la alimentación, ¿verdad? O sea, no solamente es los alimentos que ingiere mi paciente, sino que es cómo funciona todo el metabolismo de mi paciente y cuáles son los diferentes factores que repercuten en ese metabolismo. Así que para cada paciente es diferente, ¿sí? Entonces, como te dije, creía que yo hacía esto en el consultorio, pero en realidad era mucho más profundo, va mucho más allá de la alimentación, ¿verdad? Como estuvimos hablando bastante de toda la parte central de los diferentes sistemas del organismo, que es la parte mental, emocional y espiritual. Entonces, por más que yo le esté dando a mi paciente una dieta, un protocolo adecuado, eligiendo los alimentos que realmente ese paciente necesita, si mi paciente está con algún desequilibrio en ese sistema, en el mental, emocional, en el espiritual, si mi paciente presenta algún diagnóstico de ansiedad, de depresión, y yo no considero eso dentro de mi tratamiento nutricional no va a ser exitoso. ¿Sí? Entonces ahí, una vez más, ¿verdad? Estoy viendo todos los factores que influencian en ese paciente en específico y no solamente qué alimentos consume, qué le gusta consumir, qué no le gusta consumir, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Bueno, estamos en el podcast con Gaby Cardoso. Estamos hablando sobre una visión integral del paciente, sí, el tratamiento integral del paciente. Si tiene alguna sugerencia de tema para este tipo de contenido, ponga aquí en los comentarios. Nos va a encantar leer y poder realizar videos con contenidos con tu sugerencia, ¿sí? Si te está gustando este tipo de contenido, dale un me gusta, que nos va a encantar saber si te está gustando de este contenido. Y Gaby, tengo más una pregunta sobre este tema, ¿sí? Vale. ¿Cuáles son las ventajas de tratar a tu paciente con una visión integral? Sí, te doy algunas porque para mí tratarle al paciente de manera integral solamente veo beneficios, ¿verdad? Como te estuve comentando. Entonces yo creo que la mayor ventaja, que siempre es el inconveniente del nutricionista, y creo que de todos los profesionales del área de la salud, porque siempre escuchamos, mi paciente no se adhiere a mi tratamiento, ¿verdad? Entonces, cuando tratamos al paciente con esta visión, con este enfoque del tratamiento integral, lo que yo veo es que los pacientes tienen mayor adherencia a su tratamiento, ¿sí? En mi caso, como soy nutricionista, a su tratamiento nutricional, ¿sí? ¿Por qué? Creo que muchas veces es porque este paciente tiene una participación más activa dentro de su tratamiento, se siente también más escuchado, porque como tenemos que ir indagando en ciertos factores que antes probablemente no le preguntábamos al paciente, no le consultábamos al paciente, entonces es como que todo detalle o toda información es útil
para el tratamiento del paciente. ¿Sí? Entonces el paciente tiene también una mayor participación en su tratamiento. Y otra cosa que veo es también que el paciente se siente empoderado, ¿verdad? Porque muchas veces, lastimosamente, muchos pacientes sufren de ciertos síntomas, de ciertos signos, ¿verdad? Que no entiende por qué, ¿verdad? Entonces, de repente trato pacientes con episodio de jaqueca, ¿verdad? El paciente sabe que 3 o 4 veces al mes va a tener ese episodio de jaqueca, pero no sabe por qué. Entonces es como que queda todo muy a la suerte, muy al azar, muy al destino, ¿verdad? O sea, es algo que no puede controlar. En cambio, cuando hacemos esta evaluación del paciente con este enfoque integral y vamos más allá de la alimentación, vamos viendo los diferentes factores, podemos entender cuáles son los factores que están generando esta jaqueca. Entonces, cuando el paciente entiende cómo su alimentación, sus pensamientos, su falta de sueño, su rutina, el ambiente donde trabaja, los productos que elige y con los cuales entran en contacto, cómo la sumatoria de todo eso puede desembocar en un episodio de jaqueca, entonces es como que el paciente se puede organizar, o sea, es como que va a saber, si yo hago esto, me va a pasar esto. Entonces, si yo no quiero que me pase esto, tengo que hacer ciertas cosas para poder prevenir, ¿verdad? Entonces, es saber, el paciente comienza a entender cómo va funcionando su organismo, qué le genera, qué síntomas, y de esa manera el paciente puede elegir, ¿verdad? Porque al final del día es una elección. Si yo consumo tal alimento y yo sé que me va a generar tal síntoma, si yo acepto las consecuencias, está bien. Si yo no quiero tener ese síntoma, entonces tengo que hacer las otras indicaciones que me pasó el Nutri, ¿verdad? Entonces, ese empoderamiento creo que le da al paciente esa elección, ¿verdad? Que antes creo yo que el paciente no sabía o no sabe cuáles son las causas de tales síntomas que suele presentar, ¿sí? Y como te dije, creo que una de las ventajas es que el paciente no solamente tiene mejores resultados con este tipo de tratamientos, sino que también tiene resultados en todo momento, ¿sí? Porque cuando tratamos al paciente de manera integral, sabemos que hay varias cosas que tenemos que ir solucionando en el caso o equilibrando, ¿verdad? Equilibrar deficiencias nutricionales, solucionar la disbiosis intestinal, modular hormonas. Entonces, a cada paso que vamos equilibrando esos desequilibrios, el paciente va teniendo resultados y va sintiendo en su organismo, ¿sí? Capaz no consigue bajar la cantidad de kilos que quiere en ese momento, pero está mejorando el dolor de cabeza, la diarrea, la jaqueca, está mejorando la caída de cabello, que son resultados que el paciente también aprecia, ¿sí? Porque muchas veces el paciente quiere bajar de peso, pero en realidad tiene otro síntoma, otro signo o otro diagnóstico que le molesta más, ¿verdad? Entonces conseguimos en cada momento de ese proceso, de ese tratamiento nutricional, conseguimos tener resultados con el paciente. Yo creo que eso también es lo que ayuda a la adherencia al tratamiento, ¿verdad? Como el paciente va viendo esos resultados en su organismo y no solamente en la balanza, en otras partes de su cuerpo, ¿verdad? Entonces el paciente se queda contigo, ¿verdad? Se queda esperando la próxima etapa, esperando las próximas mejoras hasta llegar a su objetivo final, que era bajar 10, 15, 20 kilos, ¿verdad? Entonces creo Sí, que sí. esas son las ventajas que me acuerdo en este momento, que creo son las más, así, las más importantes. Perfecto, perfecto. Y encontré una preguntita aquí Sí. que recién nos llegó. ¿Es lo mismo tratamiento multidisciplinar y tratamiento integral del paciente? Esa es una muy buena pregunta, porque de repente se genera un poco de confusión
con esos dos conceptos, ¿sí? Entonces son cosas diferentes, ¿sí? Cuando hablamos de tratamiento multidisciplinar, lo que queremos decir es que a un paciente le está tratando un equipo de profesionales, ¿sí? Hay multidisciplinas en el tratamiento de ese paciente, ¿sí? Entonces llega un paciente que presenta obesidad y ese paciente va a ser tratado por un equipo multidisciplinar, ¿sí? Va a ser tratado por una nutri, por un médico clínico, por un médico endocrinólogo, por una psicóloga, por un fisioterapeuta, por un profesor de educación física. Entonces, ese paciente va a tener un tratamiento multidisciplinar porque va a tener una cantidad de profesionales del área de la salud que lo están ayudando en ese diagnóstico, ¿sí? En cambio, cuando hablamos del tratamiento integral del paciente, es la visión lo que cambia, ¿sí? Entonces es cómo utilizamos la información y cómo indicamos el tratamiento nutricional para el paciente, ¿sí? Entonces es la manera de pensar cuando hablamos del tratamiento integral. Cuando hablamos del tratamiento integral, también en la mayoría de los casos hacemos un tratamiento multidisciplinar, ¿sí? Porque yo como nutrifuncional sé que necesito también de la ayuda de un endocrinólogo para poder tratar la patología que presenta mi paciente. O sé también que necesito el apoyo de un profesional psicólogo para el tratamiento nutricional o el tratamiento general de mi paciente, ¿sí? Pero cuando estamos haciendo un tratamiento multidisciplinar, no necesariamente quiere decir que todos los profesionales del equipo multidisciplinar tienen esta visión del tratamiento integral del paciente, ¿sí? Entonces puede ocurrir que ahí cada profesional trata un solo factor. Entonces el nutricionista se queda centrado en la cantidad de calorías que el paciente está consumiendo, el médico se encarga de la medicación y por ahí va. Entonces el tratamiento es multidisciplinar, pero no existe esa lógica de tratamiento integral del paciente, ¿sí? Entonces parece lo mismo, pero son dos conceptos diferentes que de repente puede generar un poquito de confusión, ¿sí? Wow, muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, Gaby, creo que estamos por finalizar nuestro podcast de hoy. Y para los nutris, los médicos, los profesionales del área de la salud que están mirando este video y quieran aprender más sobre esta visión integral, sobre nutrición funcional, ¿puede hablar un poquito sobre tu curso Fundamentos de la Nutrición Funcional, que abrimos cupos en el día de hoy? Sí, 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 cierto, cierto. Hoy es así un día súper importante porque no solamente estamos acá haciendo podcast, sino que también abrimos las inscripciones a nuestro curso Fundamentos de la Nutrición Funcional. Como saben, este es un curso que no siempre tiene los cupos abiertos, o sea, no pueden entrar en cualquier momento, sino que las veces en el año que vamos habilitando, ¿sí? La idea es porque queremos darle ¿cómo se dice? Queremos darle el mejor resultado a los colegas que entran al curso, ¿sí? Por eso tenemos una cantidad de cupos que vamos habilitando cada vez que abrimos, ¿sí? Entonces, en el curso Fundamentos de la Nutrición Funcional, lo que vemos es exactamente esto, ¿sí? Cómo tratar al paciente con una visión integral desde la nutrición funcional. Y aparte de eso, también vamos viendo cuáles son las diferentes herramientas que utilizamos. Por ejemplo, siempre hay dudas sobre cómo utilizar la matriz de la nutrición funcional o nuestro cuestionario de signos y síntomas. Entonces, esas son todas herramientas que vemos en el curso, aprendemos cómo aplicar. Y aparte de eso, también nos vamos adentrando en algunos, ¿cómo se dice? En algunos temas en específicos, ¿sí? En algunos sistemas en específicos. Entonces, hablamos mucho sobre la modulación de la microbiota intestinal. Entonces, dentro del curso tenemos un módulo completo donde solamente hablamos sobre eso y cuál es el protocolo que tenemos que utilizar para esa modulación.
Aparte de eso, como les estaba contando, en el curso Fundamentos de la Nutrición Funcional, que es un curso completo, sí, que nos enseña esto, a tener esta visión del tratamiento integral del paciente, también tenemos clases en vivo. Una de ellas es la clase de Case Review, que es una de las, como les digo, es una, según mi opinión, desde mi punto de vista, es una de las mejores clases que tenemos porque ahí conseguimos sacar... ¿cómo se dice?, del papel a la práctica, porque los alumnos presentan casos de pacientes reales que atienden en el consultorio, pacientes con los cuales no están teniendo resultado o no están sabiendo qué hacer, entonces presentan esos casos y entre todos le vamos ayudando, utilizando todas las herramientas que vemos en el curso, le vamos ayudando cómo poder equilibrar el organismo de ese paciente que el colega presentó. Entonces es súper interesante esa clase en vivo y aparte de eso también tenemos el apoyo de toda nuestra comunidad. Entonces todos los colegas que se inscriben al curso Fundamentos de la Nutrición Funcional también participan de nuestra comunidad exclusiva de profesionales, ¿sí? Entonces estamos todos juntos, todos los alumnos del curso, todo nuestro equipo y yo estamos ahí y siempre estamos en contacto, entonces los colegas mismos van respondiendo las dudas de otros colegas, van también subiendo material, comparten artículos científicos y es súper importante porque muchas veces hay un colega de un país diferente que no sabe cuál es tal alimento, entonces otro colega del mismo país le va comentando cómo se llama en realidad, o sea, en su país tiene otro nombre, dónde puede comprar, dónde puede encontrar los suplementos. Entonces nuestra comunidad es, después de nuestros case reviews, yo creo que nuestra comunidad exclusiva de profesionales es así. Muy interesante y muy importante, ¿sí? Porque es importante estar todos los que pensamos de la misma manera en un mismo lugar, ¿verdad? Y tener ese apoyo y esa respuesta constante de todos también. Y creo que una de las cosas que son muy interesantes es porque en Latinoamérica, creo que en los países de habla hispana, sí, ni siempre y ni en todos en los países hay un curso de extensión, ¿sí? Por ejemplo, Sí. de nutrición funcional, ¿sí? Y en realidad tu curso es mucho más lo que la teoría, ¿sí? O sea, vas a mostrar para las personas la práctica. Porque una cosa, no sé si puede explicar un poquito, pero una cosa es aprender la teoría en los libros, otra cosa es cuando va a la práctica, ¿sí? Estudiaste en en diversos países en el extranjero, ¿sí? Para aprender sobre nutrición funcional, no fue solo un curso, sí, muchos cursos hiciste y mucho más de que la teoría tras la práctica, ¿sí? Para los alumnos. Creo que este es el gran diferencial de tu curso, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, no solamente el curso, que es toda la parte de la teoría, sino que también todas las clases extras y los regalos que tenemos dentro del curso, que creo que es lo que hace con que el alumno que entra al curso y realiza, ve todas las clases, participa de todos los encuentros, consigue colocar en práctica sin inconvenientes todo lo que fuimos estudiando, todo lo que vio en la teoría y realmente poder tener resultados con sus pacientes, ¿sí? Siempre me habrán escuchado hablar o probablemente me habrán escuchado hablar que yo tuve que salir de mi país para poder estudiar lo que es la nutrición funcional, para poder entender este concepto del tratamiento integral del paciente. Tuve que aprender otros idiomas porque lastimosamente hay muy poca información de nutrición funcional en español, en nuestra lengua, pero entonces es todo muy complicado. Entonces en nuestro curso Fundamentos de la Nutrición Funcional, yo coloqué toda la información relevante, ¿sí? Para poder tener resultados con nuestros pacientes, ¿sí? Y es información que realmente funciona, porque ahí tengo, aparte de
la información que fui colectando de todos los cursos y todos los posgrados que hice sobre este tema, también tengo mi práctica clínica, ¿sí? Porque muchas veces, como no estudié acá en Paraguay, estudié en Estados Unidos, estudié en el Brasil, entonces es diferente la alimentación en esos dos países, ¿verdad? Entonces, traducir todo eso a nuestra realidad, a la realidad de Latinoamérica, lleva mucho tiempo, cuesta un poquitito. Entonces, tratamos de hacer eso en nuestro curso para que para que el alumno realmente pueda entender y pueda tener ya facilitado todo esto, ¿verdad? Porque a mí me costó, me costó unos años poder adecuar lo que es la nutrición funcional aquí, primero al español y luego a lo que es la costumbre de nosotros los latinoamericanos, ¿verdad? Entonces la idea es poder darle así una herramienta súper completa, súper simple, un paso a paso para que el alumno realmente pueda agarrar esa información, colocarla en práctica y tener resultado con sus pacientes. Y como les estaba contando, este colocar en práctica, nosotros también estamos ahí para ayudarles, ¿sí? Para eso tenemos nuestras diferentes clases y tenemos también nuestra comunidad, cosa que yo, como les conté, yo lastimosamente eso no tuve, ¿verdad? Era yo solita tratando de aprender nutrición funcional y después de años me encontré con una que otra colega, ¿verdad? Entonces tratamos de que nuestra comunidad vaya creciendo cada vez más y poder tener eh, este intercambio de información, ¿verdad? Que es tan importante para que todos podamos manejar los diferentes conceptos y para que nuestro paciente realmente pueda mejorar su salud, ¿verdad? Que al final de todo, creo que ese es el único objetivo de todos los profesionales del área de la salud. Así que Sí. creo que el curso nos ayuda o mejor dicho, les ayuda a los alumnos a poder llegar a ese objetivo. Perfecto, perfecto. Entonces, si estás interesado en saber un poco más sobre el curso Fundamentos de la Nutrición Funcional, aquí abajo en la descripción de este video hay un enlace, ¿sí? Estamos con los cupos abiertos en el momento de que disponibilizamos este video, pero si no está liberado el curso por algún momento, como dijo Gaby, ni siempre está liberado, vas a poder entrar en nuestra lista de espera, ¿sí? Pero creo que en este momento puede mirar toda la info y hacer parte de nuestra primera turma de este año, ¿sí? Creo que por hoy es esto, Gaby. Un gusto hablar Dale, contigo. Nos contigo vemos en el próximo también. podcast. Dale, nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos entonces. Chao, chao a todos. Chao, 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 Gaby. chao. Chao, Carol. Chao, chao. Nos vemos.